Buenos días. Hoy domingo, un día que el nombre nos dice lo importante del día. Domingo significa Día del Señor. Un día importante para nosotros. E importante ¿por qué? Porque es un día donde nosotros nos encontramos con nuestros hermanos en la fe, después de una semana de trabajo, de esfuerzo, de agotamiento, pues vamos a encontrarnos con aquellos hermanos que van y tienen el mismo camino, el camino de seguir a Jesús, el camino de mejorar, de ser cada día mejores hijos de Dios. Pues hoy vamos a la iglesia, a la parroquia más cercana de nuestra casa. Vamos con un corazón alegre y contento porque nos vamos a encontrar de nuevo con la palabra del Señor. Es verdad que ustedes de repente pueden seguir algún predicador por estos canales de YouTube, pero el ir el domingo a misa es una tarea, es una obligación de amor para con nuestro Padre. Pues bien, vamos a compartir este domingo la palabra de este día. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía. Por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor, el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: traedme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, lo partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de la otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham lo ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol hubo densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: a tu descendiente doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿A quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos, amadísimos, que son mi alegría y mi corona,
Manténgase fieles al Señor. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando esto se retiraba, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, nos dice el Evangelio, que se hizo acompañar de 3 de sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte, al monte Tabor. Jesús, que era Dios verdadero y también era hombre verdadero, que estuvo en medio del pueblo y posiblemente era un hombre de piel tostada por el sol, los ojos color aguamiel, una persona fuerte, corpulenta, de tanto andar, caminar, de ir de aquí para allá, de allá para acá. Se confundía con la gente, pero en su interior estaba ese Dios, su interior estaba lo que lo diferenciaba con los demás. En su interior estaba su grandeza, esa grandeza de un ser perfecto. Aunque en el exterior, como hombre, como persona, pues estaba en medio del pueblo y muchos pues lo miraban y lo veían como una persona normal, no le llamaba la atención. Otros se sentían atraídos por ese personaje porque tenía algo especial, pero en su interior estaba esa grandeza de Jesús. Nos dice en varios milagros que hizo Jesús que le tocaba el manto y él sentía que una fuerza interior salía de él, porque el Señor nos quiere a nosotros grande, pero nos quiere grandes interiormente, nos quiere grande de espíritu. Pues bien, la grandeza del hombre, ¿cómo se encuentra? Nos dice hoy en el Evangelio de que Jesús subió al monte para hacer oración. Y cuando comenzó a orar, mientras oraba, su rostro cambió, su aspecto y su vestidura se hicieron blancas, y nos dice que era un blanco relampagueante. Y en la oración ellos vieron cómo Jesús se transformó. ¿Por qué? Porque la oración nos ayuda a que ustedes y yo tengamos una transformación. La oración es que nos ayuda a nosotros cada día a transformarnos espiritualmente, para que nuestro rostro sea un rostro relampagueante, un rostro alegre, ¿sí? Un rostro que muestra que nosotros tenemos de verdad una vida interior, porque el rostro muestra muchas veces la vida interior que llevamos, pero esa vida interior que nos hace cambiar, que nos transforma,
comienza a partir de la oración que nosotros tenemos en nuestra vida. Si tenemos oración, vamos a tener un cambio de vida. Si no tenemos oración, seremos la misma persona, nunca vamos a mejorar nada y así vamos a morir con los mismos defectos, con el mismo estilo de vida, la misma persona. Y Dios no nos quiere así. Dios nos quiere a nosotros que cada día vayamos nosotros teniendo un cambio. Por eso San Pablo nos dice que nos tenemos que rejuvenecer espiritualmente. Pero para rejuvenecernos espiritualmente, pues el único medicamento es la oración. La oración es el que nos va a ayudar a nosotros a transformar nuestra vida. La oración es la que nos va a ayudar a nosotros cada día a tener un encuentro más amigable con Dios. La oración es la que nos va a llevar cada día a encontrarnos con nuestros hermanos. La oración es la que nos va a ayudar a nosotros a que vayamos creciendo en la fe, en la esperanza, en la caridad. De acuerdo a cómo sea nuestra oración, será nuestra vida de cristiano, de cristiana, que vamos a llevar en esta vida. Pero, ¿de qué manera tenemos que hacer la oración? Nos dice que Jesús subió al monte, se retiró a solas a orar. Así también nosotros debemos retirarnos, buscar nuestro propio monte en nuestra casa, un lugar a solas, para tener una oración a solas con el Dios de la vida. Pero debe ser una oración donde es Dios y yo, una oración donde nos concentramos con todos nuestros sentidos, donde hablamos con Dios, donde no nos vamos a dejar de que la cabeza, que es la loca de la casa, pues nos saque de concentración. Y cuando la loca de la casa, que es nuestra cabeza, pues nos está sacando de nuestra concentración, debemos nosotros de nuevo estar siempre ubicados, estar siempre ahí en ese monte Tabor, en ese lugar que nosotros buscamos en nuestra casa para apartarnos, para estar con Dios, para pasar ese rato con Dios, para hablar con Dios, y tenga la seguridad que eso es lo que va a producir ese cambio. Nos dice que cuando Jesús oraba, mientras Él oraba, su rostro cambió, porque es ahí donde va a cambiar nuestra vida, y es ahí donde nosotros vamos a comenzar a superar aquellos defectos, toda aquella cosa que tenemos en nuestra vida que nos aleja de Dios. Pero la oración tiene que comenzar y el final de la oración es hasta que tengamos vida. Por lo tanto, en la oración no puede haber vacaciones. La oración debe ser siempre constante todos los días, porque si nos queremos dar unas vacaciones en la oración, tenga la seguridad que el diablo, que es astuto, nos va a aflojar espiritualmente, nos vamos a desinflar y volveremos de nuevo a caer. Y para que de nuevo agarremos ese ritmo de la oración, no va a ser fácil. No será difícil, pero tampoco será fácil, porque en la oración, en la vida espiritual, pues no nos podemos dar ese lujo de tener vacaciones, porque como le dije, el diablo sabrá aprovechar esos ratos, esos momentos de flaqueza. Y por eso nos dice San Pedro que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pues aquellos que bajamos la guardia vamos a ser presa fácil para que el demonio devore nuestra fe. Y así muchos de nosotros en la vida que antes teníamos una fe fuerte, nos hemos apagado, nos hemos dejado que el diablo devore nuestra fe. Pues hermanos, subamos a encontrarnos con Jesús, subamos a encontrarnos con el Dios de la vida. Y algo interesante, que Jesús mostraba el poder, su autoridad en medio de las multitudes. Jesús mostraba esa autoridad que tenía y que tiene, pero es en medio de los amigos donde Él muestra su santidad. En medio de sus amigos confidentes es donde Jesús mostraba su santidad. Pues también Jesús quiere mostrar su santidad en medio de nosotros, pero para ver nosotros, para encontrarnos con esa santidad, pues nos tenemos que ser ese amigo de Jesús que nos encontramos con Él a diario, y verá que vamos a encontrar la santidad de Jesús en nuestra vida. Pues hermanos,
Todos estamos llamados a encontrarnos con el Señor para que también nuestro rostro cambie, nuestra vida cambie y tengamos un rostro y una vida relampagueante, llena de fe. Pero para ello, pues tenemos que tener ese momento, ese tiempo para encontrarnos con Dios en la oración, ya que la oración es la que nos va a ayudar a que nos rejuvenecemos. Pues hermanos, vamos a colocarnos en las manos de Dios, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe para que así de esa manera tengamos una oración seria, constante en nuestra vida. Vamos a colocar en las manos de María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga a todos. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.